amados, leíamos en los Salmos capítulo 8, versículo 2, y encontramos que siguiendo las disertaciones sobre caminando con Jesús, y en esta lección, el cual el título es Los niños pueden alabar al Señor. Los niños pueden alabar a Dios, alabar a Dios. Y encontramos, mis amados, en lo referente a este pasaje, muchas verdades espirituales. Una de ellas, en la cual recogen las que vamos a estar recordando y aprendiendo, es la poderosa manifestación de la gloria de Dios a través de la alabanza de los más débiles o vulnerables, como los niños pequeños. La alabanza poderosa en la cual Dios manifiesta a aquella persona que se encuentra en una condición de quebranto, pero también en los niños, en las niñas, los pequeños. La mayoría, para no decir todos, cuando entramos a este mundo, en el nacimiento, lo primero que nos llevan o nos inducen es a llorar con una pancada. Y algunos ni siquiera hubo necesidad de que les dieran la pancada, sea una partera, aunque ya no las hay mucho, ¿no? O una, en este caso, en la sala de operación, ahí el médico asistiendo, el ginecólogo. Y usted fue a llorar en lugar de cantar. ¿Sí? O empezaron ustedes a hablar, ya hablaban. No, pero aquí nos habla de lo referente a la poderosa manifestación de la gloria de Dios a través de la alabanza de los más vulnerables, los más débiles, como los niños pequeños. Mis amados, en primer lugar, permítame leer nuevamente ese pasaje de Salmos capítulo 8, versículo 2. Dice: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, ¿qué nos quiere decir de manera general el salmista David? Aquí encontramos, dice, al músico principal sobre Gittim, salmo ¿de quién? De David. De David. Y David, utilizado por el Espíritu Santo, va a escribir este canto, que es una poesía igualmente, y nos va a decir una verdad que todos en algún momento hemos experimentado en nuestra infancia. David lo expresa desde su vivencia y cada uno lo hemos experimentado. ¿Sabía usted que la misma ciencia, escuche, la misma ciencia afirma que ningún ser humano nace ateo? Ninguno nace ateo, nace con una espiritualidad muy fuerte. Y ahí habla de creer, de ser crédulo. Déjenmelo explicar. ¿Qué hace que su hijo, su hija crea en usted? ¿Qué hace que ese hijo, pese de que, como dijo Jesús, que aún siendo malos nosotros, si nos pide un pan, ¿le damos una piedra? No. ¿Que si nos pide un pez, le damos un escorpión, una serpiente? No. ¿Qué hace que ese hijo, esa hija, sí, tenga ese vínculo sobre ese ser, llámese papá o mamá, y que al extraño, que aunque le haga así, lo piensa dos veces? Hay una espiritualidad, tanto que más adelante Jesús dice que usted y yo debemos ser como ¿quiénes? Como los niños. Como los niños. Como los niños. Y vemos, mis amados hermanos, esa credulidad. Ellos son creyentes.
en esa espiritualidad. E incluso de manera tradicional, ¿se acuerdan cuando éramos bebés? Bueno, usted no se acuerda, pero cuando nos contaban y vemos a los bebés durmiendo y ellos empiezan a sonreír. Sí. Explique usted eso. ¿Qué están soñando? Decían que estaban viendo Unos angelitos. Y muchos la tradición religiosa dice, cuando mueren se convierten en ¿qué? La Biblia no dice eso. No. Pero lo que quiere hablar es de esa espiritualidad que hay en ese neonato, en ese niño, esa niña, recién nacido. ¿Sí? Y vemos, mis amados hermanos, que este pasaje es importante porque nos revela la poderosa manifestación de la gloria de Dios a través de la alabanza de aquellos, y escuche, que fracasan también. ¿Sí? Pero cuando usted empezó a caminar, lógicamente no nos acordamos, pero ¿cuántas veces usted se dio contra el suelo? ¿Cuántas veces, sí? De manera en la cual usted dio sus primeros pasos, motivado, ¿sí? Por alguien o por ese alguien, sea un padre ausente, una madre ausente, un padre no presente, ahí estaba Dios guardando. ¿Se acuerdan cuando en tiempos atrás teníamos ese concepto? Escuche bien, mastique. Ese concepto que cuando habían accidentes casi siempre se salvaban. ¿Quiénes? Los niños. Y usted me dirá, pastor, ¿y qué pasa hoy en día? Acuérdese lo que nos dice Pablo, que en estos últimos tiempos vendrán tiempos que peligrosos. Y cada día van a ser cada día más difíciles, más complicados, en la cual la maldad ya viene en contra de los niños. Espíritu de Herodes, de matar a niños, de Faraón para matar niños y niñas en este caso. Y vemos cómo los niños pequeños, quienes son inocentes y espontáneamente expresan, y son una esponja para recepcionar lo que nosotros decimos y repiten. Y a veces cuando entran en el ámbito del ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y usted le responde y siguen con el por qué y no hay respuesta que les satisfaga el por qué. Y aprenden a través de los cantos, sea cualquier tema, lo aprenden a través de los cantos. Y vemos acá de igual manera que es algo espontáneo. Pero ¿de qué manera dice aquí? Que callan a los enemigos y adversarios. En este versículo resalta que la fuerza de Dios, la manera como Dios se mueve poderosamente, se revela en los aparentemente, escuche, aparentemente insignificante, utilizándolos Dios a través de la alabanza para hacer callar al enemigo y al vengativo. Ahora, ¿por qué aparentemente? Oiga, los que Dios nos permitió ser padres, o usted que tuvo su hermanito pequeñito, o ese nietecito, cuando una criaturita se pone a llorar en la madrugada, cuando usted tiene el sueño más delicioso, y le toca a usted el turno de cuidarlo, ¿sí? Porque a veces nosotros nos turnamos, mi esposa le toca a tal hora, o ella le toca levantarse, y nos turnamos a veces. Ese llanto se vuelve no omnipotente, pero algo cercano a eso, que usted llega un poquito hasta angustiarse. ¿Qué tendrá? Y a veces un cólico, a veces calor, a veces algo tiene hambre, o está haciendo fisiológicamente se está orinando, está haciendo del cuerpo, en fin. Y el llanto, ¿sí? El llanto. ¿Qué nos dice la palabra de Dios de una mujer, el cual Dios le dijo, oye, haz lo que dijo tu esposa y vas a llevar a ese hijo que tuviste con esta sierva? ¿Cómo se llamaba la sierva? Agar. Y el niño se llamaba Ismael. Llévalo porque yo también tengo promesa para él. Y vino Abraham y lo dotó de agua y alimento. ¿Sí?
Y ella se fue. Y dice la escritura que se le acabó el agua. Se acabó y el alimento. Y ella en su sentimiento maternal decidió dejarlo a una distancia para no verlo ¿qué? Morir. ¿Sí? Anteriormente algunos predicadores y maestros decían, y Dios oyó la oración. No, ahí no dice oración, dice el llanto. El llanto del niño. Escuchó el llanto. Sí. Dios escucha también cada lágrima de nuestros niños huérfanos por la guerra en nuestro país, por las guerras en los países, por las injusticias, por el maltrato. Pero también escucha y ve las lágrimas tuyas y las lágrimas mías. Por eso Jesús dijo, bienaventurados los que lloran porque recibirán consolación. Y dice que Ismael lloró y dice la escritura que emanó agua y Dios le habló a través de un ángel a esta mujer y pudo sustentarse. Mis amados, cada vez que usted le permite a su hijo, a su hija orar, alabar, eso lo oye Dios. Dios lo escucha. Amén. Y encontramos, mis amados hermanos, que hay una pregunta que puede resultar de esto. ¿Por qué alabar a Dios es un arma poderosa e incluso usada por los niños para hacer callar al enemigo y al vengativo? ¿Por qué aquí la escritura nos habla que esta alabanza de los más frágiles, los humildes, de los niños, de las niñas, es un arma poderosa para hacer callar? Ahora, la palabra callar ahí entra en la palabra ruido, pero cuando habla de ruido es todas esas problemáticas que se nos vienen a la mente, ¿sí? ¿Con qué voy a pagar el recibo? ¿Con qué voy a pagar el estudio de mis hijos que ya van a terminar la universidad o ya terminaron? ¿Con qué voy a conseguir los medicamentos que no los he podido? Esos ruidos, eso que nos bombardea Satanás. Tú no puedes, tú no eres capaz, Dios no te ama. En verdad no hay Dios. Eso que nos batalla y crea, llámese angustia, abatimiento, estrés, ansiedad, depresión. Yo debía haber hecho, ¿por qué tomé esa decisión? ¿Por qué, Señor, por qué permití esos? Y dice que cuando usted en esa condición canta adoración, el infierno se va. Todo eso que le viene con su mente. ¿Se acuerdan lo que nos dicen Números? Capítulo 11, capítulo 10, sobre los 12 espías. Los 12 espías, entre eso estaba Caleb y Josué. Y nos dice la escritura que cuando regresaron, Caleb y Josué venían contentos y con racimos y todo eso. ¿Y qué ocurrió? Los 10 que decían. ¿Qué decían? Que era gente gigante y que los podían comer. Sí, y que comparándose con ellos eran como langostas. Y que nunca los iban a vencer. Esa es la tarea de eso que usted va a escuchar. Y dice y desanimaron al pueblo. Pero luego va a decir que Caleb hizo ¿qué? Callar. Eso es lo que ocurre en el ámbito espiritual cuando usted canta, adora. Usted adora al Señor. Y lo vamos a ver más adelante y de manera rápida. Entonces, ¿por qué alabar a Dios es un arma? Por eso. Dios le permite. El salmista va a decir que Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. ¿Por qué en medio? Porque la alabanza no es para usted. No. La alabanza no es para que usted lo oiga. ¡Qué bonito! Sí, hay que hacerlo bien y lo hacemos bien. Porque lo hacemos de corazón. No de labios, solo de labios. Porque yo lo puedo hacer de labios y usted me escucha. Me escucha. Pero Dios no escucha esto, escucha lo que sale de acá. Yo puedo escucharlo usted que sale acá, pero no le escucho lo que sale de acá.
Y ese al quien usted le canta debe salir de acá, porque es para él. Amén. Y dice, mis hermanos, por eso. Ahora, vamos enseguida a lo siguiente. Cuando nos dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza, a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Aquí se puede entender tres verdades espirituales. La primera, mis amados, la fortaleza no es física, sino espiritual. Amén. ¿Sí? ¿Cómo usted va a enfrentarse a un recién nacido, a un bebé, a una niña, a Lady Luciana? Sea de 10, no, ¿cómo vamos? No, que vamos a una guerra, listo, vamos a formar el ejército, vamos a reclutar a Lady Luciana para que se ponga el uniforme, vamos a uniformar a Aarón, vamos a uniformar y que estos peleen en la guerra y nosotros los adultos acá en las casas. No es algo físico, porque ellos ni siquiera van a poder cargar un arma físicamente. Ahora, existe el reclutamiento, ¿no?, de menores de ¿qué? De 10, 12, ¿sí?, en adelante, pero recién nacidos, no. Y luego Jesús va a hablar de esto y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? La fortaleza se refiere no a lo físico, sino que Dios utiliza a esas criaturas como te utiliza a ti cuando estás quebrantada, cuando dices, ya no puedo más, Señor, lo intenté en mis fuerzas, perdóname porque te dije, hazte un lado que yo esto lo soluciono. Ahí donde actúa la fortaleza y el poder de Dios, que se manifiesta en la alabanza sincera y desinteresada que hacen los niños. Miren, a veces los niños son más poetas que nosotros. Para ellos no les es fácil mentir. A nosotros los adultos sí. A ellos no les es fácil. O acuérdese cuántas veces a muchos adultos les han hecho quedar mal. Dígale que no estoy. Él dice que no está. Y cuando mi hijita, no haga eso, pero si tú haces lo mismo, a ellos les es difícil mentir. Y por eso esa alabanza es sincera, espontánea. Vamos a Mateo capítulo 21, versículos 12 y 16, en la cual nos habla de que Jesús entra y el pueblo lo espera diciendo, Hosana, Hosana, bendito el que viene. Y luego entra al templo y limpia el templo. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 16. Y dice en la escritura que estando en el templo, él limpió de los mercaderes, tumbó las mesas, en fin, y dijo, esta es casa, y se llama llamada casa de oración. Y encontramos que los sacerdotes y sumos sacerdotes se enojaron, y más aún porque Jesús hizo milagros, sanidades. Y luego las personas que estaban ahí empezaron nuevamente a decir, y niños que estaban ahí, dice en el contexto, niños que decían, y los que estaban ahí de manera espontánea, Hosana, Hosana. Y los sacerdotes dicen, oh, ¿por qué? Que callen. Y Jesús nuevamente utiliza este pasaje de lo que decía el salmista. ¿No habéis oído lo que dijo el salmista? Que de los niños, de los que maman, fundaste la fortaleza, la alabanza, de manera espontánea. Mateo capítulo 21, versículos 12 y 16. Alabanza a aquel el cual le pertenece. ¿Y por qué también eran niños este pueblo? Porque estaba bajo el imperio romano. Si bien no podían militarmente levantarse, pero tenían el poder de la adoración y alabanza para destruir toda fuerza de enfermedad, de dolor, de sufrimiento, y Jesús recibía esa adoración. Y una segunda verdad espiritual es, los niños y los que maman simbolizan la fragilidad y la pureza. La fragilidad y la pureza. Cuando vemos esos programas
interesantes. Yo me llamo que hay imitación, y cuando vemos esas instituciones de enseñanza vocal, es muy bueno, interesante aprender a cantar, educar la voz, modular la voz, ¿sí? Pero aquí nos habla de que esa adoración no es solamente con una técnica, no es solamente aprendida con modulación, acentuación, sino que dice para los que confían y dependen, ¿sí? Y con pureza lo expresan, como los niños. Son una representación esos niños de aquellos que por su falta de pretensión. ¿Qué es una pretensión, mis amados? Es que usted tiene que primero, mejor dicho, ir allá al conservatorio, y si usted no va al conservatorio no lo colocamos a cantar. Ni siquiera cante en la casa, ni en el baño. Tiene que ir al conservatorio primeramente. No. ¿Dónde fue el salmista? ¿Dónde fue David para aprender a cantar? ¿Dónde aprendió él a tocar el arpa, la cítara? Cuidando ovejas. Dime. Cuidando ovejas. Cuidando ovejas. Ahora, esto no quiere decir que debemos prepararnos y mejorar, claro. Que debemos educar, claro. Pero, mis amados, encontramos eso en los niños. ¿Cuántas veces nosotros nos preocupamos? ¡Ay, que se me salió el gallo! ¡Ay, ya tenemos el sancocho cuando cantamos! No, cante, deje que salga la voz. Salga la voz. Y dice, y de igual manera, su dependencia, depender a quien le estamos cantando, como los niños. Pueden expresar la alabanza de manera más auténtica. Auténtica. Aquí ya no imitan. Ellos no imitan. Ellos lo cantan. Los pájaros imitan, hermanos. Cuando cantan. Los loros replican. Ellos son fonoparlantes. ¿Sí? Porque ellos no entienden lo que dicen. Ellos hasta cierto punto es un estímulo condicionado. Fonoparlantes. Y vemos eso. Y usted los oye y cada uno lo hace diferente. Mis amados, en el Salmo capítulo 131 versículo 2, David dice que como un recién nacido está su alma. Cuando está destetado. ¿Qué experimenta una criatura cuando está siendo alimentada? Feliz. Tranquilidad, recibiendo el mejor alimento. Los que lo recibieron, yo no lo recibí. Mi mamá estuvo enferma y no pudo lactarme. Y vemos, mis amados hermanos, que frente a esa realidad, ¿qué expresa esa criatura? Satisfacción, paz. Y usted cuando canta y adora, experimenta eso, porque el que le guía a cantar le permite. Salmo 131. Versículo 2, Salmo 131, permítame, ahí lo dice sobre eso, esa dependencia de esa criaturita ahí en el regazo de su mamá, recibiendo esa tranquilidad, ese cuidado, ese alimento, dice el salmista. Y por último, el enemigo y el vengativo son los adversarios en la cual Dios lo va a utilizar a usted para que Dios sea glorificado. El enemigo y el vengativo son adversarios en la cual Dios lo va a utilizar a usted para enfrentar al adversario. Esto puede ser, escuche bien, tanto enemigo literal, un enemigo físico, una persona, ¿sí? O un enemigo espiritual. Rápidamente, en Efesios capítulo 6, versículo 12, nos habla de la armadura, que no tenemos lucha contra sangre ni carne. ¿Sí? Nos dice ahí, no tenemos lucha contra sangre ni carne. No es contra una persona, pero usted cante.
si es algún espíritu contrario al que el Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero también encontramos lo que nos dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero también lo que nos dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 23, en cuanto a Saúl, que un espíritu venía y lo atormentaba. ¿Y qué hacía David? Tocaba el arpa. ¿Y qué ocurría con el espíritu? Se iba. Ahora, aclaremos eso, no era una liberación porque era algo temporal. Cuando usted empieza a adorar al Señor, es una forma figurada, hermano. No lo tome literal, ¿no? Es como si el infierno se tapara los oídos. Cuando usted está ahí, él batallando por el pie, usted a cantar. Y empieza usted a cantar: gozo, gozo, gozo yo quería, pero lo buscaba donde no lo había. Pero vino Cristo, el dador de la vida, y me dio del gozo del que yo quería. Pero vino Cristo. Y empieza usted a cantar. ¿Sí? Adorar al Señor. Y dice ahí que Él se va, pero Él se va por un rato y otra vez va a querer, ¿sí?, atacarlo. Pero usted sigue cantando al Señor. En Hechos capítulo 16, versículo 25 al 26, nos habla de Pablo y Silas. Estaba en Filipo. Y dice que después de haber orado y cantado himnos, ¿qué ocurrió? Hubo un terremoto, un ángel, y todas las puertas se abrieron. Todas las puertas se abrieron. Imagínense, usted estar en una circunstancia como esa, y usted en vez de, ay, estoy preso, sí, usted póngase así. Sí, si quiere. Pero Dios no quiere que usted esté ahí, usted esté orando y alabando al Señor. Y dice que envió un ángel, y todavía Dios lo hace. Tal vez aquí no estamos en una cárcel, pero estás en las cárceles de las deudas, en las cárceles de la amargura, del resentimiento, del odio, de la envidia. Y viene el Espíritu Santo y Dios revienta esas puertas y sale de tu vida. Y dice que todas las puertas se abrieron, no solamente de los que estaban cantando. Eso quiere decir que tus vecinos también van a ser libres. Van a ser libres, tu familia también. Ahí dice que de todos, mis amados. Y ahora esa gente, cuando esos prisioneros que vieron, no, ellos no vieron solamente la reja abierta, experimentaron la presencia poderosa de Dios ahí. Y dice que todos se quedaron ahí. Y cuando el carcelero vio la puerta, dijo, me dormí, se escaparon y se iba a matar. ¿Y qué dice el apóstol Pablo? No te hagas daño. Todos estamos aquí. Porque esto no era una fuga masiva. Esto es el poder de la alabanza de estos hombres y mujeres que dependen de Dios, en la cual hace que Dios se glorifique poderosamente. Y ninguno de ellos salió de la cárcel. Y vemos eso. Pero también nos dice la Escritura, mis amados hermanos, en la última, y con eso quiero terminar, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 21, en la cual nos dice, capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, versículo 21 y 22. Así como es una lucha espiritual, también física, material. Hay enemigos manifiestos, ¿sí? Manifiestos. Compañeros de trabajo que quieren tu cargo, que quieren tu lugar de trabajo y van a estar indisponiéndote. Personas que van a ser más ventajosas que usted y van a querer siempre hacerle trampa o hacerle conejo o hacerle... ¿Qué va a hacer usted con ello? Agarrarse a golpes. Deudas no todavía pagadas. ¿Qué va a hacer? ¿Demandar? Usted puede demandar. La Biblia lo dice, ¿no? Dice, vemos en Romanos capítulo 13. Lo dice. Para eso están los magistrados. Pero métase en alabanza y adoración y en oración. ¿Qué nos dice ahí? Yo lo voy a leer para usted. Segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículos 21 y 22. Y habiendo consejo con el pueblo, cuando habla de consejo es que consultaron a Dios, puso a algunos que ¿qué? Cantasen y alabasen ¿a quién? A Jehová. No al problema, no al enemigo, a Jehová.
vestidos de ornamentos sagrados, vístase bien, báñese, arregladito, bien presentados. Mientras salían la gente armada. Pero hay unos soldados ahí, pero siga leyendo. Armada. Y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es por hoy. Para siempre. Para siempre. Amén. ¿Y qué ocurrió? Cuando ellos cantaban, no cuando el ejército empezó a atacar. No. Lea. Versículo 22. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, ¿quién? Jehová puso. Deje a Jehová actuar, a Dios su Padre Celestial. Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos que Ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y se qué? se mataron unos a otros. Ahí Dios nos dice, sígueme cantando, hija, sígueme cantando, que yo voy a actuar. Yo voy a actuar. No sé si todavía usted no ha visto a Dios actuar de esa manera. Le invito a que Dios se manifieste. Yo lo he visto muchas veces. Y Él no cambia. ¿Qué dice ahí? ¿Qué leía? Porque su misericordia es para siempre. Deje que Dios cántele. Y usted me dirá, pastor, pero no tengo ganas. Nunca vas a tener ganas. Esta naturaleza no quiere cantar, quiere llorar, quiere patear, quiere quitársela con este y de este. No, por eso, ¿qué dice? De los niños que maman, cuando tú te quebrantas y te pones a llorar como una niña o un niño ahí, le dices a Dios, Señor, hoy no te quiero cantar, pero te voy a cantar porque tuya es la batalla. Ya yo no puedo hacer más, no tengo cómo dar respuesta a esta situación. Y aun si la tuviera, te voy a alabar porque me has permitido entender de qué manera. Alábele, mi amado. Alábele, no importando las circunstancias. Y nos dice ahí cómo Dios de manera física dio la victoria a Josafat. Ahora, el Dios de Josafat no murió con Josafat. El Dios de Pablo y de Silas no se quedó con ellos. Él está aquí. Él está contigo y está conmigo. Por eso le pido que me acompañe en esta oración. Amén. Vamos a orar. Maravilloso Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor, Dios Todopoderoso, porque la fortaleza que tenemos al cantar no es física, sino espiritual. Gracias porque de igual manera que los niños y de los que maman, Señor, somos vulnerables y dependientes de ti para entonar adoración y alabanza, cual sea la circunstancia. Pero también, Señor, entendemos los enemigos y los adversarios en la cual tú quieres utilizarnos para enfrentar, no por nuestros medios, sino bajo el respaldo tuyo, alabándote y adorándote a ti. Señor Dios, este Salmo, capítulo 8, versículo 2, nos enseña, Señor, que la alabanza de los niños es una poderosa arma espiritual que también está a la disposición nuestra, Señor. Pero a veces, como adultos, nos sentimos dominados por los prejuicios. Ay, ¿qué van a decir? Que yo no canto bien, que a mí se me desafina. Ay, ¿qué van a decir? Que yo desentono. Y guardamos, Padre, el entonar alabanza a ti, Señor. Señor, gracias porque nos utilizas como los niños para silenciar a nuestros enemigos y para mostrar tu gloria. Señor, gracias porque tú, Señor, nos utilizarás en nuestras fortalezas, pero también en nuestras debilidades para manifestar tu poder y tu grandeza. Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor, para adorarte y exaltarte con nuestra vida, pero también con nuestros labios. En el poderoso nombre de Jesús. Amén.
Amén y amén.